Hola, en este vídeo vamos a hablar de las shape layers o capas de forma. Para empezar, creamos un nuevo proyecto y una nueva composición. Para crear las capas de forma lo podemos hacer de varias maneras. Una es desde aquí arriba. Por defecto vemos que está el rectángulo. Y si nos colocamos en el área de trabajo y arrastramos, con el Shift apretado vemos que nos crea un cuadrado. Si no apretamos el Shift, vemos que podemos crear cualquier forma. Si os fijáis aquí en la capa, si yo voy dibujando rectángulos, me va añadiendo la shape dentro de la misma capa. Y si desplegamos aquí, vemos que tenemos un stroke y un fill. El stroke corresponde a la línea del contorno y si desplegamos el fill, corresponde al color interior. Si yo creo una capa, la deselecciono y creo otra capa de formas, veis que me crea otra capa diferente a la primera. Y por último, si hago doble clic aquí, me hace un rectángulo del tamaño de la composición. Igual que si cojo una elipse y dibujo manteniendo el Shift apretado, me dibuja un círculo. Y también si hago doble clic, me hace una elipse del tamaño de la composición. Ahora si dibujo una estrella, por ejemplo, vemos que tiene sus propios parámetros. Puedo modificar, por ejemplo, el número de puntas. O bien si me dibuja una estrella o un polígono. Si hago clic aquí, se me abre esta ventana y puedo seleccionar de qué modo se me rellena la forma. El primer botón me dejaría la forma vacía, el segundo un relleno normal, el tercero un degradado lineal y el último un degradado radial. Otra forma de crear las shape layers sería la siguiente. Yo vengo aquí abajo a la composición, hago botón derecho y le doy a nuevo, shape layer. Y como veis me ha creado una capa que está vacía. ¿Cómo añado yo contenido a esta capa de shape layer? Si os fijáis aquí hay un botón de add, que es el mismo que hay aquí arriba. Y desde aquí puedo crear las mismas formas. De momento creo un rectángulo. Y a este rectángulo yo le tengo que decir si lo quiero un relleno y si quiero o no quiero contorno.
Luego desde aquí puedo variar el color. Y desde aquí puedo variar el color del contorno. Voy a crear una capa con la herramienta de aquí arriba para que veáis las diferencias. Si os fijáis, en la capa que acabo de crear, todos los elementos, el fill y el stroke, están colocados dentro de un grupo que se llama rectángulo. Mientras que en la primera que he hecho, todos estos elementos están directamente en la raíz. La diferencia principal es que este grupo de aquí cuenta con sus propias propiedades de transformación. Con las propiedades de posición, rotación y escala, que son las más utilizadas. Si, por ejemplo, yo roto estos parámetros, veremos que es distinto a rotar los parámetros de la capa, porque me lo hace desde el punto de pivote de la capa. En cambio, si lo roto desde sus propias propiedades, vemos que me lo hace desde el centro de la capa, del shape layer. Lo que tendría que hacer en la primera capa que he creado es, en primer lugar, crear un grupo, ponerlo arriba de todo y arrastrar los elementos dentro del grupo. Y como veis obtengo el mismo resultado. Lo que puedo hacer es con la tecla Enter, para ser más ordenados, cambiar el nombre del grupo. Otra cosa que puedo hacer es añadir operadores, por ejemplo. Uno de los que se suele utilizar bastante es el repeater. Y lo que hace es repetir los elementos de la misma capa. Otro operador muy utilizado es el trim paths. Voy a borrar el fill y modifico el inicio y el final. Le pongo un fotograma clave y animo. Podríamos hacer animaciones de este tipo. En el siguiente vídeo veremos cómo realizar una animación utilizando estos parámetros de las shape layers. Lo que podemos hacer también con este tipo de capas de shape layers es una animación de este tipo, donde cada capa de formas va cambiando con el tiempo. Para hacer esto, si os fijáis, hemos animado el path del rectángulo y ahora os voy a explicar cómo se hace. Creamos una nueva composición, creamos un nuevo sólido y bloqueamos la capa. Primero creamos un cuadrado con el Shift apretado.
y lo que haremos será transformarlo en un polígono. Si desplegáis las propiedades veremos que no nos aparece para animar el path de las shape layers. Para hacer esto tengo que convertir cada capa a Bezier. Me pongo aquí con botón derecho y Convert to Bezier Path. Y hago lo mismo con el rectángulo. Luego si despliego aquí veis que ya me aparece el path animable. El siguiente paso es colocar un fotograma clave en ambas capas. Y ahora lo que haré simplemente es copiar la forma del polígono, la selecciono con Control C, me voy al cuadrado, me desplazo en el tiempo y hago Control V. Ahora esta capa ya no la necesito, la puedo apagar. Y si os fijáis, lo que he conseguido es que el rectángulo me cambie de forma y pase a ser un pentágono.